Hola a todos. En este vídeo vamos a comenzar el tema 3, el cual trata sobre el modelado físico de sistemas. En primer lugar, vamos a ver cuál es la importancia del modelado y también de la simulación de sistemas, cuáles son sus aplicaciones y cuál es la validez que tienen, dependiendo de la aplicación para la que estemos utilizando y el tipo de sistema que intentemos modelar. Después pasaremos, que va a ser el núcleo del tema, a ver diferentes ejemplos de modelado de sistemas básicos, de sistemas eléctricos, mecánicos, electromecánicos, hidráulicos. Básicamente lo que obtendremos será una ecuación diferencial y luego a partir de esta ecuación diferencial pues podremos obtener una representación en espacio de estado o de función de transferencia. Y también veremos cómo se pueden simular estos sistemas dinámicos. Por último, puede ser que la ecuación diferencial que obtengamos en alguno de estos ejemplos sea una ecuación diferencial no lineal. En ese caso, eso no nos va a servir para lo que serían las técnicas de diseño de controladores que veremos en temas posteriores. Y en esos casos es necesario hacer una linealización en torno a un punto de operación y obtener una aproximación de ese modelo no lineal, que ya sí sería una ecuación diferencial lineal, de la cual ya pues, podríamos tener la función de transferencia, que será, digamos, la representación básica para las metodologías de diseño que se ven en esta asignatura. Entonces, bueno, eso van a ser principalmente los tres puntos. Uno de introducción al modelado, ejemplos de modelado de distintos tipos de sistemas y por último, linealización de modelos no lineales. Bien, en primer lugar vamos a hablar del modelado. Como ya hemos dicho en temas anteriores, el modelado es uno de los primeros pasos en el ciclo de diseño de un sistema de control, porque tenemos que obtener una representación matemática del sistema que queremos controlar, que tendrá una serie de salidas, sobre una de ellas imponemos un objetivo de control y luego habrá varias entradas. Algunas serán de tipo perturbación y algunas serán manipulables. Pues sobre una de esas variables de entrada manipulables es sobre la que nosotros, digamos, actuamos con el actuador para hacer que la variable de salida se comporte como nosotros deseamos, midiéndola y después viendo la señal de control que se genera a través del controlador. Decir también que el modelo de un sistema siempre será una aproximación, nunca va a ser un modelo exacto, eso no existe, siempre es una aproximación del sistema real. Bien, pues para obtener a partir del sistema real un modelo, hay, grosso modo, dos grandes formas de hacerlo. Una de ellas es el modelado físico, que es la que nosotros nos vamos a centrar, y otra es la identificación. Bien, el modelado físico se basa en aplicar los principios de disciplina de la física o de la química para obtener el modelo. Básicamente lo que hace es estudiar los mecanismos internos del sistema. Por ejemplo, en un sistema con circuito eléctrico tenemos resistencias, condensadores, inductancias, fuentes de tensión, fuentes de corriente. Y además el modelo de cada uno de estos componentes, el modelo ideal de cada uno de estos componentes, nosotros por ejemplo en una resistencia decimos que la tensión que hay en una resistencia es V igual a R por I. Si fuese en una inductancia, la tensión en bono de una inductancia es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si estamos hablando de un sistema mecánico y hay una masa puntual, pues decimos que el sumatorio de fuerzas sobre esa masa puntual es igual a la masa por aceleración. Este tipo de ecuaciones básicas que estudiamos en otras disciplinas de la física, de la mecánica, de la termodinámica, de hidráulica, pues son los que se aplican para, viendo los distintos componentes del sistema, poco a poco ir obteniendo el modelo global. Lo bueno que tiene este tipo de modelado físico es que como descomponemos el sistema en elementos más básicos, no solamente conocemos, digamos, lo que sería la dinámica de la salida con respecto a la entrada que nos interesa, sino que también conocemos la dinámica de las variables internas. En un circuito, por ejemplo, a ti te puede interesar una tensión de salida y una tensión de entrada, pero si lo modelas como estamos acostumbrados con las leyes de Maya o las de Kirchhoff, del nodo, pues puedes conocer también las corrientes o las tensiones en cualquier punto del sistema. Entonces eso se dice que es un modelo de caja blanca, porque no solamente se conoce la entrada y la salida, sino que también conoces variables y parámetros internos del sistema. Eso además hace que tenga un amplio rango de validez. La única desventaja es que el ingeniero de control no puede conocer los principios de todos los sistemas y entonces habrá sistemas, por ejemplo, sistemas químicos, de reacciones químicas, de petroquímica y cosas así, en las que generalmente para modelar esos sistemas no se trabaja de manera sola, sino que necesita conocimiento a priori y muchas veces en colaboración con expertos en las disciplinas del sistema en concreto que se esté intentando controlar. Se dice, por tanto, que el modelado físico se llama bien teórico, ¿no? Que, como veremos luego, al final va a ser un poco mezcla también entre teórico y experimental. Por la otra parte está lo que se conoce como la identificación. La identificación, por el contrario, es más bien experimental. ¿En qué consiste? Consiste en darle al sistema real una serie de entradas y medir las salidas. Y ahora determina un modelo con una serie de parámetros y
por alguna técnica de optimización, de regresión, intentas ajustar los parámetros de ese modelo de tal forma que al darle a ese modelo la misma entrada, se obtengan salidas que sean lo más parecidas posibles a las salidas reales. Como solamente mide entrada y salida, al final lo que ocurre dentro del sistema no lo conoces. Se dice que por tanto es de tipo caja negra ese modelo. No tenemos conocimiento del funcionamiento interno del sistema. Tiene la ventaja de ser rápido, puesto que si se permiten hacer esos experimentos con el sistema real, les da esa serie de entradas, miden la salida y luego lo único que te queda es decidir qué tipo de modelo va a utilizar, cuáles van a ser sus parámetros e intentar ajustarlos. Generalmente cuando se hace esto es porque se va a obtener una aproximación del sistema en torno a un punto de operación. Entonces suelen ser modelos lineales y que tienen un rango de operación más reducido que el que se podría obtener con un modelado físico. Eso sí, no se basan en ningún tipo de hipótesis, puesto se basan en información experimental. ¿Y luego qué ocurre en la mayoría de los casos? Pues que al final cuando se tiene un modelo no es ni del todo modelado físico ni del todo identificación, sino que suele ser una mezcla. Entonces se habla de modelo de caja gris. Puede ser, por ejemplo, que tú, basándote en un modelado físico, determines más o menos cuál es el orden de la ecuación diferencial que modela ese sistema y luego pues obtengas los parámetros por identificación. O puede ser que haya partes de los parámetros de tu modelado físico que no los conozcas y entonces necesites medirlos en base a datos experimentales. Entonces, bueno, pues un poco mezcla de modelado físico y de identificación. Nosotros, en este tema, nos vamos a centrar en lo que sería modelado físico.